Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa en un nuevo año. Empezamos todos con mucha energía y muchos deseos de querer llevar a ustedes solamente lo mejor. Como habíamos aclarado en el programa anterior, estamos continuando con la serie de El Más Allá y que está basada en los relatos del libro Seres de Mundos Extraños, escrito por su servidora, por supuesto. Agradezco como siempre la producción al señor Jaime Maussan, una persona muy atenta, muy pródiga, que nos permite llevar a usted cada domingo su programa. Agradezco también en el máster al ingeniero Francisco Domínguez y a Horacio Roquet, dos personas también muy eficientes que están aquí apoyándonos para hacer posible este programa. Queridos amigos, como les había comentado, estamos transmitiendo sobre los nahuales. Recordarán ustedes que la palabra nahual viene del antiguo náhuatl y nau quiere decir doble y es un término, un sustantivo aplicado a todas aquellas personas de nuestra especie, es decir, humanas, que tienen la propiedad de metamorfosear sus cuerpos transformándose en algunos animales y siendo capaces posteriormente de regresar a su forma original. Los animales en los que pueden transformarse estas personas pueden ser conocidos o aún desconocidos. Recuerde usted, si ha visitado nuestro inefable Museo Nacional de Antropología, en la Sala de las Culturas del Golfo se exhibe la maravillosa escultura del dios Cosijo. Es una escultura hecha de arcilla del periodo clásico de la cultura y tiene en sus manos un cáliz del cual está emergiendo la vegetación. Es una escultura muy notable, puesto que ilustra la figura de un creador y formador mental. La cabeza del dios está formada de piezas que denotan una naturaleza muy poderosa y tiene rasgos de diferentes animales, es decir, está representando un ser de mucho poder que puede transformarse o metamorfosearse en muchos animales. Uno de ellos es el jaguar. La cabeza tiene también algunos rasgos de jaguar. Por supuesto, es una representación antropomorfa finalmente de ese maravilloso ser creador. Y contiene el cáliz que lleva en sus manos a la vegetación que nace. Entonces se ve cómo delicadamente entre sus manos, por el poder de su mente y el uso de las leyes mentales, hace surgir o manar la vegetación. Es una representación escultórica creada para facilitar la prosperidad llevada a cabo por los antiguos sabios. Ustedes saben que esos sabios, llamados también en el antiguo tungusiano chamanes, eran los encargados de propiciar los elementos, las fuerzas, para alejar las influencias nocivas y crear una atmósfera en donde solamente el equilibrio pudiera engendrar la prosperidad de la comunidad y la salud de cada uno de sus individuos formadores. Entonces, pues es una representación, la representación de un creador mental, un ser poderoso y un nahual. También, si usted visita la Sala de las Culturas Nahuas, por ejemplo, ¿verdad?, va usted a ver que hay numerosas esculturas de hombres con cabezas animalescas. Una representación completa, es decir, la de un coyote o perro lanudo, está justo asociada al nahual del dios Tezcatlipoca en las culturas nahuas. Puede usted admirar esta maravillosa escultura realizada de basalto en la Sala Mexica. Y es notable y asombroso porque justo en Mesoamérica, en aquella región en particular, no se conocían los perros lanudos y sin embargo esta escultura pétrea pues está aludiendo a una especie de canes desconocida en ese momento en ese territorio. Entonces vea usted, no nada más los tenemos aquí en Mesoamérica, sino también en el antiguo Egipto. Hay representaciones escultóricas de dioses que poseían cabezas animalescas, cuerpo humano,
pero esas cabezas poseían rasgos de animales no conocidos en nuestro mundo. Entonces, esa propiedad tienen los nahuales, se metamorfosean. Yo le había comentado que este fenómeno es universal, que lo encontramos especialmente en las antiguas culturas de todo el mundo. Si usted revisa todo lo que corresponde a la astrología china, va a ver usted innumerables deidades, también representaciones con cuerpo humano y cabeza de animal. En Egipto, recuérdelo usted, también en el palacio de la antigua Siria había este tipo de representaciones, como en un momento más vamos a demostrar, y en todo el mundo aparecen los nahuales, es decir, los seres que de acuerdo a las antiguas culturas nahuas reciben este nombre de nahuales. Ahora, quiero iniciar el programa retomando la exposición del año pasado, y justamente estábamos aludiendo a los nahuales que pueden metamorfosearse en jaguares, en leopardos, en leones, en tigres, etcétera. Ve usted sabrá que en nuestro continente americano el jaguar es el felino endémico por excelencia, el animal de poder, el símbolo de esos grandes animales poderosos, de esos seres mentales creadores asociados a esas deidades también muy poderosas. Si visita la sala, referente la sala contigua a la sala mexica en nuestro Museo Nacional de Antropología, va a ver lo relativo a la cultura de Tula Hidalgo. Va a haber esas esculturas llamadas atlantes actualmente. Yo considero que, de acuerdo a mis estudios de simbolismo, deben llamarse los seres de la llama. Eran maestros, creadores y formadores venidos de otro mundo. Todos los símbolos de su ornamento y de sus tocados así lo señalan. Y bueno, esos seres están asociados también a representaciones realizadas en otros murales, que también nos dan la idea de ese poder mental de los antiguos creadores, reconocidos como dioses en algunas culturas. También, si revisamos algunos murales de Cacaxtla, Tlaxcala, vamos a ver que se representan en un fresco maravilloso dos sumos creadores y formadores. En una parte está un ser humano con rasgos de águila y en la otra parte otro con rasgos de jaguar. Entonces son los forjadores los que sostienen los pilares del mundo, los que detentan el control y el dominio de las leyes mentales, y los que disponen de acuerdo a la armonía de los mundos, el orden que deba prevalecer, y que pueden propiciar y atraer a este mundo los sacerdotes, los chamanes y los hombres sabios, antes como hoy. Bien, quiero decirle, querido amigo, que voy a abrir justo el programa mencionándole sobre una historia verídica ocurrida hacia el siglo antepasado, 1898, en África, entre la frontera de Kenia y, es Kenia-Tanzania. Y los hechos se suscitaron justamente con la construcción del ferrocarril, que, las obras fueron iniciadas con el propósito de propiciar el comercio de marfil en realidad. Ahora, a este lugar, que se llamó Sabo, era el área geográfica en donde se llevaron a cabo las obras y la construcción del ferrocarril, fueron llevados cientos de obreros, aproximadamente 4,000 obreros llevados desde la India imperial. Estos obreros pronto tuvieron, ¿verdad?, la desdicha de confrontar una situación sumamente difícil propiciada por la intervención de dos seres que, de acuerdo a los nativos africanos, eran metamorfos, es decir, o eran brujos, hechiceros muy poderosos que asumían la forma de leones antropófagos, de seres que devoraban humanos, o bien eran los propios espíritus del mal que habían encarnado en ese par de leones
para devorar a varios obreros. Y bueno, usted sabe que en este caso, ¿verdad? Este tipo de monstruos, de seres que asumen esas transformaciones para devorar seres humanos, encuentran en la crueldad un camino para la realización y para la expresión de sus más bajos instintos. En fin, yo le quiero decir justamente que, bueno, los hechos se suscitaron en Sabo, que en lengua masái significa matanza o también matadero. Los obreros pronto empezaron a sucumbir víctimas de los ataques carniceros de dos leones que muy pronto fueron apodados el fantasma y la oscuridad. Todos estos hechos se hacen constar en la biografía del protagonista y también del escritor de la obra, el coronel Henry John Patterson, y usted puede también verlo actualmente en una película subtitulada en español llamada Garras, que está protagonizada por Michael Douglas y por Val Kilmer. Estos hechos, queridos amigos, pues se refieren justamente a la masacre y a la época de terror que se suscitó cuando ambos leones devoraron a 136 personas y, de acuerdo a algunos otros estudiosos, asciende el número a casi 150 personas en menos de un año. Los leones poseían propiedades pues sobrenaturales, por así decirlo, porque fueron cazados por varios expertos, ¿verdad?, en la materia, y al principio no tuvieron ningún éxito. Lo más sorprendente justamente de este fenómeno es que esos animales que parecen ser engendros del mal son efectivamente pues atrapados y sin embargo pueden evadirse de lugares o de trampas inexpugnables. También pueden, al parecer, disolverse en el espacio y el tiempo, es decir, se escapan y nadie absolutamente es capaz de dar seguimiento a sus pisadas o a los rastros que puedan dejar en el suelo. En este caso, hubo cantidad formidable de cazadores muy experimentados que hicieron un seguimiento exhaustivo sin ningún éxito. Y bueno, los leones también ejercían ese influjo mental tan característico de los nahuales sobre sus víctimas o sobre las personas que los persiguen. Al parecer pueden infundirles un sueño muy pesado y muy profundo, de forma que las víctimas, antes de ser atacadas, parecen dormir o estar adormecidas. En general sufren una especie de letargo tan pesado y tan profundo que no son capaces de despertar, ni aunque les sean llamados por sus nombres o que pueda haber en el entorno ruidos muy singulares y significativos. Entonces, quiero decirle que esa propiedad de amortecer a las víctimas es muy general de los nahuales, y en esta historia los leones también tenían ese influjo tanto sobre las víctimas como sobre los cazadores. Se organizaron varias partidas y lo que le sucedía a esos experimentados cazadores era lo mismo, quedaban adormecidos. Ahora, parecía que algunos despertaban justo antes de ser atacados y únicamente lo hacían para proferir exclamaciones y alaridos de terror. Ahora, otra cosa muy singular es el hecho de que los cazadores pierden fácilmente el rastro de las pisadas de esos nahuales. Es muy conocido en muchas culturas antiguas del mundo que estos seres, después de cometer sus fechorías o tropelías, suelen huir, y parece ser que las huellas son estampadas al revés. Esa es una característica especial. Ve usted, entonces, en lugar de que las huellas vayan de acuerdo a la dirección en la cual el ser puede huir, parece ser que van en sentido inverso. Las patas parecen estar invertidas.
Ahora, tienen otra propiedad también muy especial y esa es la de crear neblina y la de producir lluvia. Una lluvia muy densa, en algunos casos negruzca e inesperada, que hace que los pocos rastros que dejan los nahuales en el piso para ser perseguidos desaparezcan por completo de una manera casi inmediata. Entonces es otra de las propiedades. También tenemos el hecho de que mentalmente pueden mover la voluntad de algunos animales que parecen presentarse y distraer a aquellos que los van persiguiendo para matarlos o cazarlos. Aparecen, por ejemplo, aves nocturnas muy singulares, aparecen también serpientes, reptiles o algunos pues especímenes asociados a la oscuridad y a la noche, considerados también en general por algunas culturas animales de mal agüero. Entonces todo esto se suscitó allá en África, pues era prácticamente insuficiente cualquier medida adoptada para imponer seguridad en los campamentos y finalmente los leones noche tras noche lograban cazar pese a las prevenciones que se instrumentaron a la contratación del cazador más hábil de aquel entonces, H. Remington, fue también incapaz de dar caza a estos leones. Se contrataron también partidas muy experimentadas de cazadores hindúes, los cuales también fallaron. Y bueno, finalmente el coronel Patterson fue capaz de dar caza a ambos especímenes. Cuando cazó el segundo de los leones, queridos amigos, revisaron el cuerpo del animal y además de encontrar huesos humanos, también encontraron que había sido herido por balas, pero déjeme decirle que en la caza de estos especímenes habían utilizado balas de calibre para cazar elefantes y sin embargo no habían sido capaces de perforar la piel de los felinos. ¿Ve usted? Entonces sí lo serían, pero por una circunstancia sobrenatural los felinos no sucumbían ante las heridas mortales que les infligían los cazadores. Entonces, bueno, son muchas circunstancias muy sospechosas y pues enmarcan toda esta historia maravillosa, como le comento, que dio lugar también a una película muy sorprendente, véala usted, está basada en hechos reales y pues nos revela la existencia de dos nahuales. Ahora, quiero decirle lo siguiente, la verdadera identidad de esos dos felinos la habían descubierto ya los nativos africanos y los cazadores masái. Usted sabe que la tribu masái ha sido muy famosa y connotada porque se especializaba en cazar y capturar leones. De hecho, los trofeos más valiosos que ostentaban los cazadores más significativos de la tribu eran las melenas, los colmillos y las garras de los grandes felinos que lograban cazar. Y sin embargo, ellos también prefirieron alejarse de ese lugar porque, como se lo expresaron en su momento al coronel Patterson, ni toda la sangre del mundo hubiera bastado para saciar el apetito de violencia de estos dos seres con apariencia de felinos. Entonces, aún los cazadores masái, muy poderosos y experimentados en esta estrategia de cazar leones, se declararon incapaces y prefirieron dejar ese territorio llamado Tsavo, que en su lengua nativa, en la antigua lengua, significa matanza, y bueno, pues marcharse de ahí cuanto antes porque ellos decían que hacía daño permanecer demasiado tiempo en ese lugar. Ahora, quiero decirle, querido amigo, que estas semejanzas son notables y asombrosas a las que podemos nosotros también observar en el contenido del Popol Vuh, que como usted sabe es el libro sagrado de los mayas quichés. Entonces, en sus capítulos, en el capítulo tercero, en el capítulo cuarto, justo, del título quinto, estamos viendo que se habla de quiénes fueron los fundadores del quiché, de los pueblos poderosos, y se habla de que eran seres también de notable control mental llamados los sacerdotes sacrificiales
sacrificadores, y estos seres tenían la propiedad de esconderse, de acuerdo a las palabras del Popol Vuh, bajo la figura de gatos de monte y de coyotes y de otros animales rapaces, salvajes, de las selvas, animales endémicos de esos lugares. Entonces decían que acostumbraban primero devorar venados y aves, y que incluso las deidades a quienes ellos ofrendaban les pedían esos sacrificios de sangre, pero muy pronto abandonaron esas costumbres de devorar solamente animales y se volvieron antropófagos. Por supuesto, no es una palabra del Popol Vuh, sin embargo lo dice, literalmente dice: también empezaron a comer hombres y los raptaban, dice el Popol Vuh, los robaban de los caminos uno a uno, los arrastraban, los devoraban, separaban la cabeza, lamían la sangre, como hacían también los leones de Sabo, de África, separaban la cabeza. El coronel Patterson en África decía que se le hacía muy extraño que los leones desprendieran la cabeza de los cuerpos y las abandonaran las cabezas en los caminos que conducían a los campamentos para sembrar el pánico y el terror. Algunas veces mataban a los hombres y les succionaban, al parecer, la sangre de una forma extraña, y otras veces regaban la sangre en lugares estratégicos de los campamentos. Lo mismo con los miembros. Los leones eran muy selectivos y dejaban algunas partes del cuerpo intocadas y otras las consumían de inmediato. En algunas ocasiones también arrastraban los cuerpos hasta un cubil, un cubil que se revisó posteriormente y en donde se encontraron cientos de huesos humanos, particularmente cráneos y otro tipo de huesos también alargados, huesos humanos. Se aterrorizaron naturalmente los exploradores porque reconocieron que esos no son los hábitos de cacería de los leones. Muchas veces parecían cazar únicamente por esa sed de sangre, por esa crueldad inexorable, ¿verdad?, que conduce los destinos de esos seres dedicados al mal. Entonces no eran los hábitos de caza de los felinos normales, tampoco el hecho de regar la sangre en lugares estratégicos o de lamerla o succionarla incluso de algunos cuerpos. Y bueno, las cabezas únicamente aparecían cercenadas y además, mostraban los orificios de los colmillos impresionantes de las fieras, de tal forma que quienes encontraban esa cabeza veían únicamente los ojos aterrorizados, que lo último que habían hecho era mirar a las fieras demoníacas, devorarlos palmo a palmo. Entonces, imagínese usted qué escena tan terrorífica, coincide completamente con la descripción que hace en el Popol Vuh, que se hace en el Popol Vuh, de estos seres fundadores del pueblo maya. Y se dice justamente eso, no cazan justamente para saciar su instinto y su apetito voraz, sino de acuerdo al Popol Vuh ofrendaban ciertas partes y también la sangre de esas víctimas a los dioses de piedra que tenían los nahuales. Entonces, es absolutamente la misma historia. Ahora, yo le he relatado también algunas otras historias de licántropos, es decir, de hombres lobo, de hombres chacal o de hombres perro. Justamente tienen, al parecer, los mismos hábitos de caza, tienen también los mismos poderes mentales, amortecer a las víctimas, adormecen a muchas de ellas, tienen la propiedad de morderlas y de transmitirles esa especie de maldición a través de la mordida. Ya se sabe que muchos, después de ser mordidos, pueden también desarrollar esa naturaleza de licántropos, pueden matarlos, a muchos de ellos también, devorarlos, y se dice los ofrecen a sus deidades demoníacas. Muchos licántropos, se sabe, son hechiceros, usted recordará, al igual que las prácticas realizadas por este tipo de seres. De acuerdo a los cazadores masái africanos y de acuerdo a los nativos africanos, estos seres eran encarnaciones de los espíritus demoníacos del Averno. Entonces no podemos decir
que este fenómeno sea bueno en alguno de esos países en donde se ha concretado, sino por el contrario, estamos hablando de casos, de prácticas, pues de seres muy poderosos mentalmente dedicados a la hechicería y a la magia negra. Bueno, a continuación los invito a hacer una breve pausa, queridos amigos, y voy a regresar contando más historias de nahuales. Y regresamos a este su programa. Fíjese usted este caso notable de los nahuales. No únicamente se ha dado con particular preponderancia en Mesoamérica o en África, también tenemos en Asia estos casos. Recuerde usted el de la tigresa de Champawat. Esta tigresa vivió en el siglo antepasado y parte del siglo pasado, primero en Nepal, y bueno, había cazado a más de 200 seres humanos. Ya todas las comunidades estaban exasperadas, dieron caza inmediata, pidieron al gobierno que incluso interviniera para erradicar a esta tigresa. Se sabe que es el único caso en el cual el ejército de todo un país ha participado en la erradicación de un ser antropófago como el de la tigresa de Champawat. Después de haber huido de Nepal, se adentró hacia la frontera india y se dice que persistió en esos hábitos tan tremendos de cazar seres humanos y devorarlos, y devoraría más aún, puesto que dio caza aproximadamente a 236 seres humanos más. En total se le atribuyen 436 muertes y es el animal que ostenta el récord mundial, sí, como antropófago. Finalmente fue cazado por Jim Corbett y fue cazado en 1907. Fíjese usted, se construyó un monumento para indicar el lugar en donde se había dado caza a esta fiera. Sin precedentes en toda la historia de Nepal y de la India. Ahora, no es el único caso, fíjese usted, también tenemos el de la bestia de Panar. El leopardo de Panar en India también estuvo cazando tantísima gente, un antropófago por excelencia. Se le atribuyen 400 homicidios. Y se dice también que era un hechicero que se metamorfoseaba y que cobraba víctimas humanas noche a noche. Y las cazaba como ya le he explicado anteriormente. Al parecer, nadie puede detener a estos nahuales y sucumben únicamente hasta que ciertas causas se manifiestan y quien debe cazar, quien debe matar a estas fieras aparece.
¿Quiénes son los seres humanos capaces de poner fin a esta vida de tropelías injustificadas de los antropófagos? Bueno, pues al parecer son seres muy especiales. Por ejemplo, Jim Corbett, o el que cazó a Leopardo de Panar y también a la tigresa de Champawat. A la bestia de Panar la cazó en 1942, en 1907 a la tigresa de Champawat. Y bueno, era un cazador profesional, sin embargo, también una persona muy noble y dedicada a la preservación de la especie de felinos que, bueno, se habían cazado con tanta hazaña hasta ese momento en la India. Fundó el primer parque nacional en donde se preservaba y se cuidaba la vida de los tigres. Entonces, bueno, pese a estar dedicado al cuidado de la especie, fue el único capaz de dar caza a ambas fieras antropófagas. Como le digo, debe ser un ser humano muy especial, puesto que los poderes mentales de esos antropófagos pues son sobrenaturales, por así decirlo. No cualquiera puede cazarlo. La prueba es que, tienen tantas víctimas. Imagínese, 436 la tigresa y 400 homicidios la bestia de Panar, y ningún cazador experimentado o miembros del ejército les habían podido dar caza. Y ya le comenté algunas de las cualidades o de los atributos que tienen los nahuales, y que por esa razón muchas veces, bueno, su caza resulta una cosa simplemente tan difícil y tan extraordinaria que quienes los logran cazar pues deben ser cazadores con muchos méritos. En el caso de John Patterson, el que dio muerte a los dos leones de Sabo, a las dos fieras, al fantasma y a la oscuridad, o Jim Chastel, el que cazó a la bestia de Gebaut, la bête de Gévaudan en Francia, era un licántropo, y que, por cierto, déjeme decirle, la cazó únicamente usando balas de plata. Ese es un hecho histórico. En esta historia real de la bête de Gévaudan en Francia, bueno, se dice que era un licántropo que había ocasionado más de 200 ataques. 113 habían sido mortales y había devorado a 88 de sus víctimas, vea usted. Entonces, bueno, el rey Luis, el delfín de Francia, ordenó una partida de caza especial para buscar y cazar a esa bestia. Finalmente fue cazada, pero al poco tiempo los ataques se reanudaron. Quiere decir que había 2 o más licántropos. Entonces el cuerpo de la bestia fue disecado y llevado a la corte del rey Luis, y bueno, existe un grabado muy célebre de la época para conmemorar ese acontecimiento tan singular. Al poco tiempo también, como le digo, Jim Chastel dio cacería a la segunda bestia, y cuando su estómago fue abierto se encontraron restos humanos. Bueno, se demostró también que los ataques de este segundo licántropo eran casi idénticos a los del anterior, y finalmente este cazador puso fin a las tropelías de ambos licántropos. Le comento, utilizó balas de plata, es un hecho muy singular. Ahora, fíjese que en el caso de los leones de Sabo, curiosamente, bueno, devoraban en general muchas partes específicas del cuerpo humano. Sin embargo, cuando devoraron al capataz, al asistente muy especial del coronel Patterson, lo único que respetaron fue una mano con dedos. 2 dedos dejaron casi intactos, y uno de ellos tenía un anillo de plata. Entonces, vea usted, se le hace curioso, se le hace significativo. Usted sabe que la protección contra los nahuales, incluyendo a los vampiros, pues es muy diversa de acuerdo a las culturas del mundo. Pero se sabe que las balas de plata, los crucifijos de plata, los objetos de plata y los amuletos de este metal pueden ahuyentarlas y pueden detener incluso los ataques de las fieras.
Sirve también las hostias, sirve el agua bendita, en el caso de los vampiros los ajos, también en el caso de otros nahuales, las coronas de ajos machos, ¿sabe usted? Los ajos de un solo diente. Y bueno, pues son algunos amuletos que se usan en contra de los nahuales. Déjeme decirle también que quienes los cazan son personas, bueno, yo que me he dedicado a hacer un estudio de todos aquellos superhombres que han logrado poner fin a esas tropelías inauditas de los nahuales antropófagos. Son seres excepcionales. La mayor parte de ellos no tienen intereses materiales profundos, son seres espirituales, es decir, cada cual tiene una religión, la practica, la observa, son seres pues que gustan de cultivar algunas virtudes muy significativas y muy relevantes y que incluso su forma de vida puede considerarse de cierta manera ejemplar. ¿Ve usted? Entonces no cualquiera puede dar caza a estas fieras. En África, queridos amigos, contemporáneamente tenemos también algunos otros casos. En el caso de los leones de Njombe, Tanzania, que en más de una década, de 1932 a 1947, devoraron, fíjese usted, querido amigo, de 1,600 a 2,000 personas sin que se les hubiera podido dar caza. Ve usted, 15 años en las que las fieras, las manadas, y hablamos también de leones específicos, devoraron a personas, bueno, en cantidades pues estratosféricas, y comparados los demás casos a estos, pues se quedan cortos realmente. Y tenemos también del año 1990, la última década del siglo pasado, aproximadamente el año 2015 de este nuevo siglo, el caso de los leones del distrito de Rufiji, también allá en África, en Tanzania. Se dice que eran leones macabros. Algunos leones estaban pues ya acusados de haber matado a más de 50 o más personas. Por ejemplo, se bautizó a uno de esos leones como el terrible Charlie y se le adjudicaba la muerte con unos pocos miembros más de su manada de más de 90 personas. O a León Osama, a quien se le adjudicaron en su momento pues más de 50 víctimas, ¿ve usted? El caso especial de todos estos leones es que parecían tener una astucia muy diabólica, superior incluso a la humana, porque se adelantan, ve usted, a las estrategias instrumentadas para darles caza. Pareciera como si tuvieran oídos en todas partes y se cercioraran y se percataran de todos los mecanismos y artificios que entre varios hombres pues fraguaran para matarlos. Y pudieran además huir, porque en el caso de Savo, por ejemplo, o en el de los leones de Rufiji, los aldeanos se protegían con bomas, esos especies de cercos de árboles espinosos que se erigen alrededor de las casas, y se prenden en la noche. Entonces, todo eso que a un león normal puede producir terror y aversión, a estos nahuales no les hace nada prácticamente. ¿Ve usted? Entonces pueden también averiguar cuándo están usando carnadas incluso humanas para cazarlos, y pueden evadirse en segundos de las trampas más ingeniosas creadas para darles muerte. Entonces son animales, aparentemente tienen sí una forma animal, pero en realidad los nativos de todos esos lugares o las personas que pueden ver su aspecto original dicen que son demonios o que son hechiceros muy poderosos y que vienen al mundo justo para eso, para saciar sus bajos instintos a costa del dolor y de la muerte de muchos seres humanos. En el caso último que le estoy mencionando de los leones del distrito de Rufiji, déjeme decirle que entre varios leones hicieron, bueno, algo macabro. Se dice que en una de esas cacerías de sus tropelías nocturnas entraron a una choza y mataron absolutamente a toda la familia.
Acto seguido, cuidadosamente sacaron los cadáveres y los sentaron. No nada más los dispusieron descuidadamente, sino que los sentaron alrededor de la hoguera. Es decir, del lugar en donde ellos solían prender el fuego para cocinar sus alimentos y para calentarse. Los sentaron alrededor, obvio, ya muertos, y después de eso empezaron a devorarlos. ¿Ve usted? Entonces son prácticas macabras, prácticas sin precedentes que no realizan los animales normales, por muy cazadores y depredadores de hombres incluso puedan ser. Entonces estos nahuales actúan rompiendo todos los parámetros que se conocen sobre la especie en sí. Y bueno, es el caso de los nahuales, como le digo, leones, tigres, leopardos y algunos gatos también, pumas en nuestro continente americano. Y vea usted, estas historias se ciernen de manera universal, no son exclusivas de una cultura, es decir, de un lugar o de una extensión geográfica o de un tiempo en específico. Incluso en nuestros días, yo le he dicho, existen estas historias macabras en donde hay animales que, mostrando esas propiedades sobrenaturales, pueden saciar sus bajos instintos a costa de la vida humana, del sufrimiento, del dolor. Vaya, cientos, o como en el caso de estos leones de Njombe, en Tanzania, pues de miles de personas, casi 2,000 víctimas cobraron esos leones específicos de 1932 a 1947 del siglo pasado. Y bueno, queridos amigos, quiero decirles que el caso de los hombres lobo, o el caso de los hombres chacal o perro, o incluso el de los hombres león, el de los hombres gato, es solamente pues una parte. También existen otro tipo de nahuales. Por ejemplo, los hombres que se metamorfosean en oso. Hay un caso muy relevante y muy especial en India sobre el oso de Mysore. Este era un oso besudo, un oso perezoso negro, que dio caza a 12 seres humanos. Lo singular de los ataques eran justamente, ¿verdad? Pues lo que los hace lo que lo hizo trascender en esa población especial era que pues los cometía también muy sangrientamente, pero este oso arrancaba, cercenaba la cara de las víctimas en todos los casos. Hubo, por supuesto, más ataques, más de 13, sin embargo, los sobrevivientes quedaban desfigurados de por vida, porque el oso solía arrancarles los ojos, la nariz, las orejas, de un solo zarpazo los desfiguraba. Y a las personas que devoró, que fueron 3 únicamente, devoró parcialmente, empezaba por la cara, los mutilaba especialmente de la cara. Los lugareños solían decir que se trataba también de un demonio, e incluso le hablaban como si pudiera entenderlos, le suplicaban y le rogaban que los dejara en paz. Es decir, la gente autóctona pues siente como que una identificación. Ve usted, identifica fácilmente el ataque de esos seres monstruosos con el de los demonios o el de los seres de la oscuridad. Y es el caso de un hombre oso. Tenemos también en Japón, en la isla de Hokkaido, el oso de Kesawake, y este oso también produjo múltiples muertes, produjo únicamente 10 muertes, pero también era un ser que las producía con una violencia excesiva, un ser que al parecer se había hecho violento porque habían matado a miembros a sus osesnos, a sus cachorros, a los osesnos. Y también en Japón es muy conocida esta historia, los aldeanos la recuerdan, hay también un sitio señalado en el lugar en el que se le dio caza. Es una historia y una leyenda tradicional muy conocida, son hechos reales y auténticos, y es el caso de un hombre oso, ¿ve usted? Ahora, tenemos casos también de animales antropófagos. Tenemos el caso de Gustav, el cocodrilo
que vive en el lago Tanganyika, en África, Burundi, y se le atribuyen, queridos amigos, pues ya, fíjese usted, dicen que más de 300 muertes, y esos son casos de personas que han podido ser identificadas porque quienes las vieron sucumbir, las identificaron, denunciaron su desaparición, ¿verdad? Cometida por ese cocodrilo de más de 6 metros de longitud, que además, tiene, dicen que más de 60 años. Le comento que esas personas denunciaron, ¿verdad?, a las desaparecidas, pero se sabe que por los hábitos de caza de los cocodrilos, que consisten en robar a la víctima, a la presa, hundirla, sumergirla en el lecho del lago, del río, para ahogarla y después consumirla por partes, retuercen partes del cuerpo y los arrancan, y entonces así van engullendo poco a poco a la víctima. Bueno, pues aparte de esas 300 que fueron identificadas, se conoce que han sido muchas más las que este cocodrilo ha devorado. Vive todavía, se han instrumentado innumerables operativos de caza, organizados por científicos, muchos de ellos de muchas partes del mundo, y se dice que el cocodrilo aparece en la lejanía para burlarse únicamente, aparece leves momentos, se pasea por ahí y después se vuelve a sumergir y desaparece con rumbo incierto. ¿Ve usted? Entonces es el caso de una fiera, un nahual de esta naturaleza. Como le había comentado al final, entre los antiguos nahuas se conoce esa propiedad. Los nahuales pueden transformarse en muchos tipos de animales desconocidos y conocidos, y siendo capaces de recuperar su aspecto original. Se sabe que entre algunas propiedades, queridos amigos, estos nahuales poseen dimensiones también muy relevantes y significativas. Por ejemplo, el tamaño del cocodrilo, del último que les acabo de mencionar, de Gustav, pues asciende a 6 metros de longitud. Los leones de Savo también, pues casi 3 metros de la punta del hocico a la punta de la cola. Animales muy relevantes. Actualmente están disecados en el Museo Field de Chicago, el Museo de Historia Natural. Sin embargo, se dice que los leones que se muestran en ese lugar pues no corresponden a los auténticos. Ve usted, se ven, sí tienen dimensiones mucho más reducidas que las que son evidentes de la fotografía del natural que le fue tomada al coronel Patterson en la escena, en el sitio en donde él los cazó, logró cazar a las fieras. Y que le digo, en el caso, por ejemplo, del oso de Missouri, se dice que ascendía a 2.70 metros de altura, obviamente parado sobre sus patas traseras, y pesaba casi 400 kilos. Le comento que la longitud de un oso polar también parado es de 2 metros 80 en general, y bueno, los machos pueden pesar de 300 a 700 o 800 kilogramos. Vea usted el peso y la envergadura de este temible animal, de esta fiera. Entonces, bueno, pues son datos muy relevantes y significativos sobre los nahuales. A continuación, quiero invitarle a ver unas fotografías interesantes. Vea usted, en este caso tenemos a un licántropo, es un óleo realizado por el pintor Ángel Cruz Castillo, y vea usted, tiene la cabeza de perro, va cargando sus harapos. Como le digo, una vez metamorfoseados, las dimensiones físicas, corpóreas, ascienden mucho más, y pues a eso se debe que en esta representación vea usted que lleva únicamente pues sus harapos colgando, ¿verdad? Va provisto únicamente de ello. También esta pintura nos revela que todos los hechiceros que utilizan la licantropía para cometer crímenes y fechorías terminan en una miseria pues inaudita, porque el asociarse a las fuerzas maléficas, el realizar rituales macabros, rituales sobre todo estos de los antropófagos,
pues es condenado, ¿ve usted? Entonces, de acuerdo a como se nos ha enseñado, todos los practicantes de la magia negra y de la hechicería, por muy poderosos que puedan llegar a ser, terminan mal y terminan en una miseria sin cuento, su familia también, las familias terminan también en medio de, pues, de vidas muy trágicas, en donde la miseria es una de las, pues, de las consecuencias más leves que llegan a sufrir. Se dice que muchos terminan muertos, asesinados en condiciones misteriosas o en otras conocidas, pero de una manera muy, muy drástica, muy fea. ¿Ve usted? Entonces, pues es El licántropo, es un cuadro realizado por Ángel Cruz. Aquí tenemos, queridos amigos, la región de África, en donde tuvo lugar esta historia sin precedentes, insólita, de los leones de Sabo, el territorio en el cual se construyó el ferrocarril de Kenia a Tanzania y en el cual justo pues las fieras se cebaron a través de casi un año, en donde consumieron la carne de aproximadamente 140 personas. Tenemos a la izquierda, es la presentación de la película, está protagonizada por Val Kilmer y Michael Douglas, una película rodada en 1996, se llama en inglés El fantasma y la oscuridad, que son los sobrenombres que les atribuyeron a los dos leones de Sabo. Aquí ve usted una fotografía de finales del siglo pasado y principios de este nuevo también. Es el ferrocarril que se construyó, lo construyeron los ingleses, se dice, para propiciar el comercio de marfil. ¿Ve? Pero lo significativo es que dos leones fueron capaces de parar las obras de construcción del Imperio Británico debido al terror que lograron sembrar pues en los lugareños después de producir estos ataques insólitos. Aquí vemos a mano izquierda es el campamento del coronel Patterson. Vea usted cómo las construcciones, las casas, las tiendas de campaña pues permitían también los ataques monstruosos de los leones. Tenemos a mano derecha en la parte superior un león macho de la región de Sabo. Abajo tenemos una escena de la película. Vea usted el tamaño de la fiera, únicamente que en la película se utilizaron otro tipo de especímenes, porque aparte de que los leones de Sabo no tienen melena, sí, pues se tuvieron que usar animatronics. Entonces ese león colosal que está batiendo a una víctima humana, pues es un animatronic y es un león de diferente especie. Fueron utilizados porque la melena les daba un efecto más drástico, más relevante y más singular, ¿verdad? Pues a los ataques de las fieras. Aquí vemos arriba en la parte superior a derecha y a izquierda las dos fotografías en donde los leones, los verdaderos leones, los nahuales, los que devoraron a casi 140 obreros hindúes de la India imperial, pues se muestra. ¿Ve usted? Aquí los estamos viendo, están recién casados. Vea usted el tamaño tremendo de los dos felinos. Y abajo los vemos disecados en el Museo Field, Museo de Historia Natural de Chicago. Aquí vemos la región de África en donde se han suscitado la mayor parte de estos ataques de monstruos antropófagos, de leones. Se ve también, además de la región de Sabo, vemos también, pues es la misma región del distrito de Rufiji, queda comprendida, y por supuesto de los leones de Njombe, en Tanganyika. Aquí vemos a dos leones, vemos escenas de la película, escenas muy sorprendentes, y pues era una forma también de representar las carnicerías extremas que producían ambos machos a todas horas del día y de la noche. Y como le digo, pues hechos insólitos, inusitados, que no cometen
en general, los leones normales. Y tenemos a la izquierda un relieve del Palacio de Asurbanipal. Vea ustedes un hombre con cuerpo de león. La cabeza y el torso humano y el resto del cuerpo es el de un león. Y a la derecha estamos viendo a los guerreros del Palacio de Asurbanipal, de una antigüedad del 669 al 627 antes de Cristo, de Nínive, Asiria. Vea usted la figura central es un hombre con patas, garras de león y con cabeza de león. Esos eran los antiguos guerreros. No son máscaras, querido amigo. Este fenómeno de los llamados nahuales, según los antiguos nahuas, pues es universal. Yo me he encontrado muchas veces con testimonios de arqueólogos que dicen que son guerreros con máscaras. Por supuesto que no, son guerreros nahuales. Eran poderosos seres que custodiaban al imperio, defendiendo sus fronteras de los ataques enemigos. Incluso si usted lee las investigaciones relevantes de algunos antropólogos culturales, como por ejemplo de ICON actuales, se va usted a dar cuenta de que en muchos grupos étnicos de nuestra República Mexicana existen todavía, obviamente, estos seres, y que hay algunos que son buenos y se dedican a preservar la seguridad de la comunidad, y de que la preservan del ataque de los nahuales de otros poblados vecinos, de nahuales que no son buenos y que buscan víctimas humanas, que buscan cazar. Entonces los nahuales, los buenos, los protectores, del cual, bueno, pues de los cuales tenemos abundantes testimonios. Le recomiendo visitar la sala de Mexica del Museo Nacional de Antropología y la sala de Teotihuacán. Ahí va usted a ver ollas que son instrumentos de los antiguos sabios, instrumentos rituales de los antiguos chamanes. Y bueno, le comento que utilizaban precisamente para propiciar la caída de lluvias muy fértiles. Yo le había comentado que los nahuales tienen poderes mentales y entre uno de ellos es el de propiciar las lluvias que fertilicen el suelo. Entonces, bueno, los buenos nahuales, los protectores de la comunidad, esos importantísimos sabios, que en las antiguas regiones tungusianas recibieron el nombre de chamanes y que ya es una palabra muy universal y muy generalizada, pues bueno, son los encargados de proteger a las comunidades de todas las influencias negativas que pudieran llevarse a cabo. Aquí vemos, mire, también dioses felinos, a la diosa Bastet del amor y la fertilidad a mano izquierda, protegía contra las serpientes, y a la diosa Sekhmet. Luego, en medio tenemos un tejido con medallones que data del año 1100 de Andalucía y procede de la tumba del obispo Pedro de Osma. Está en el Museo de Fine Arts en Boston. Y a mi mano derecha tenemos un guardián procedente del templo de Banteisri del siglo X después de Cristo y está en Camboya. Vea usted, entonces es un fenómeno universal, nahuales sabido, pues en muchos momentos de la historia. Aquí tenemos este maravilloso, el gran jaguar de Montalbán, está en la plataforma oeste, en la cultura de Oaxaca, data del año 100 antes de Cristo al 100 después de Cristo, esta cultura. Y vea usted, tiene esta investidura ritual que evoca, de acuerdo a mis estudios de simbolismo, que invoca un atributo de potestad sobre la comunidad. Según mis estudios, puede tratarse de un jefe de gran poder mental de esa comunidad. Aquí está, vea usted, además sus brazos no son las patas delanteras, prácticamente son los brazos y las piernas de un hombre, ¿sí?
Aquí tenemos también otras esculturas de jaguares. Véalo usted, está devorando un corazón. Igual, los brazos son humanos, las piernas son humanas. Lo único es la cabeza de un jaguar. Lo mismo aquí, vea usted, las extremidades, la espalda son humanos, son figuras antropomorfas. Bien, queridos amigos, vamos a suspender. Voy a seguir durante el próximo programa. Vamos a seguir hablando de este tema tan relevante. Quiero mandar saludos a mi querida madre, a Grace, a mi querido Mario, Luis Mario González, y mandamos toda la familia saludos muy, muy especiales a nuestro amigo Efraín Corro de la ciudad de Puebla, a su bella familia, a mi amiga Marilupe Toruño de allá de Puebla, a mi amiga Mariela y a Karina Cuautle. Mando también saludos a Veracruz, a mi querido amigo Ricardo Turrent y a todos mis enfermitos muy especialmente. Recuerden, los llevo a todos en mi corazón, los quiero, queridos amigos. Los espero en el siguiente programa. Vamos a seguir tocando el tema de los nahuales poderosos, de los hombres águila, de los hombres ave, y que aparecen tanto en Mesoamérica, en nuestras antiguas culturas, y también en algunas tribus contemporáneas de Canadá, como los Tlingit. Esos tótems, ¿recuerda usted esos tótems majestuosos que ilustran, representan historias de hombres poderosos, de hombres ave, hombres águila? Bueno, pues los espero el próximo programa con más historias sobre nahuales, aquí en su programa Seres de Mundos Extraños. Estamos hablando de secretos milenarios y todo basado en los relatos de mi libro Seres de Mundos Extraños. Véame, soy Abril de Montserrat, la dama del simbolismo, y sea feliz.